Dios les bendiga, mis queridas hermanas. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Es un gozo otra vez poder estar con ustedes y poder compartir la preciosa palabra de Dios. Estuvimos ayer, el día pasado, estuvimos hablando acerca de la suegra de Pedro, ¿no? Como Jesús hizo un milagro con ella, y el énfasis era que ella inmediatamente le servía, ¿no? Inmediatamente le servía. Y decíamos que eso debemos hacer nosotros cada vez que clamamos a Dios y que conforme a su voluntad Él nos responde, ¿verdad? Servirle, hermana, servirle agradándole, decía, con temor y reverencia, ¿no? Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Y aún si Dios no respondiera, ¿no? Nuestra petición, ¿verdad? Tal vez nos está en un tiempo de espera, tal vez no es conforme a su voluntad. Aún así debemos nosotros servirle con esa misma actitud, con ese mismo ánimo, con ese mismo deseo, hermana. Entonces, ese era el énfasis, ¿no? Y el versículo de memoria de hoy es Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Tal vez ya ustedes, algunos lo sepan, son versículos cortos que estoy compartiendo en esta semana para memorizar. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ese es nuestro versículo de memoria. Y hoy vamos a hablar, hermanas, de una historia de una mujer que también Jesús hizo un milagro, pero vamos a ver cuál es el énfasis para ella, hermana. Y conforme al versículo, ustedes ya más o menos van a relacionar, ¿no? La historia se encuentra en Mateo 9, del 20 al 22. Dice, bueno, aquí en este pasaje, en esta porción de la Biblia, vienen a ser dos historias simultáneas, porque Jesús se dirigía, ¿verdad?, hacia donde Jairo, donde su hija, ¿no?, que también estaba enferma, que también estaba, dice la Biblia, ya cerca, ¿verdad?, de morir, o en otra dice ya estaba muerta, ¿no? Pero entonces, y al mismo tiempo, en la historia que nosotros vamos a ver ahorita. Entonces en el versículo 20 dice, después que estaban allí, dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, hermanas, ya sabemos lo que tenía esta mujer, ¿no? Que era el flujo de sangre y que no era de una semana normal, no era de un mes, no, hermana, porque ya de por sí un mes ya no es normal tampoco, sino de hace 12 años. Y al mismo tiempo vamos también a ver las historias en Marcos 5. Marcos 5, el versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, aquí nos dan más detalles, porque recordemos que estamos viendo estos y los detalles también. Entonces vemos aquí, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor. Y cuando también oyó, dice, hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía,
si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, hermanas, dice aquí, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, hermana, vemos un poquito más de detalles, ¿verdad? Que tal vez podemos decir económicamente era tal vez su economía de esta mujer buena, regular, porque dice aquí, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Imagínate cuánta inversión, cuánto tal vez remedios naturales, remedios de fármacos, diferentes maneras para que ella pueda, hermana, al fin ser sana. Pero dice aquí que nada había aprovechado, sino dice que antes le iba peor, hermana, le iba peor, o sea, era más abundante lo que ella tenía. Y coincidimos, hermana, en la misma historia, ¿verdad? Con Mateo cuando dice que ella decía, hermana, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vamos, hermana, a la historia también en Lucas. Vamos también a la historia en Lucas rápidamente. Vamos a la historia en Lucas 8. Lucas 8, el 43 dice, 8:43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces, hermana, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, hermana. Entonces, estos son la historia de los 3 libros, ¿verdad? Y vemos detalles, dice, perdón, al instante, dice, se detuvo el flujo de su sangre, hermana. ¿Qué es lo que le llevó a ella, hermana, a hacer y pensar eso? Si tan solamente tocare el borde de su manto, si tan solamente, hermana, ese si tan solamente es, lo voy a hacer, confío, creo que Jesús lo puede hacer, creo, hermana. Eso es fe, hermana. Eso es, ella no dudó, ella no dijo, bueno, voy a tocar ahorita el manto de Jesús para que después de un mes me sea sanada. No, ella dijo, si tan solamente tocare el manto, seré sanada, seré curada, seré librada de este azote. Y ella, hermana, procuró, lo hizo, hermana. Y él le dijo en el versículo 48 de Lucas
8 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, hermana. ¿Cómo nos acercamos a Dios, hermana? ¿Cómo nos acercamos a Él? Podemos orar, hermana, podemos orar y tal vez muchas veces mecánicamente también. Señor, ayúdame, Señor, yo sé que tú puedes, Señor, en el nombre. Y ya, hermana. Pero no hay eso, hermana, que esta mujer tenía, hermana, por razón de su azote. Ella tenía esas dos letritas, hermana, tan chiquitas, hermana. F-E. Tenía, hermana, fe, hermana. Creía, hermana. Estaba decidida. Ella dijo, voy y no importa, estaba la multitud y tocó, hermana. Tocó el borde de su manto. Estuve leyendo, hermanas, un poco de esto del manto. Dice que tenía, me olvidé ahorita el nombre, pero como unas bolitas así al final de la túnica, que no me recuerdo cómo le llamaban, no la anoté, ¿no? Y que eso posiblemente era lo que ella había tocado, hermana, ni siquiera el borde, ¿no? Así como la falda, así, sino que de aquí le guindaba. Y eso, hermana, más que sea, eso ya decía, quiero tocarlo, hermana. Y sabemos que el poder no estaba, hermana, en ese manto, no estaba en lo que Jesús estaba puesto, sino que el poder estaba en la fe, hermana, en la confianza que ella decía, en, en que Jesús podía hacer algo por ella, hermana. Y ella no esperó que Jesús se gire y decirle, Señor, mira, tengo esto. No, ella sabía que Jesús en sí era poder, hermana, que ella había escuchado, así como nosotros, historias, había escuchado tantas cosas. Si nomás nos dice, hermana, en el mismo capítulo 8 tantos milagros que ha hecho, dice el endemoniado gadareno. Jesús sana, Jesús calma la tempestad. Parábola del sembrador. Vemos, hermana, las cosas que estaban allí, hermana, y que ella había podido escuchar. Entonces, eso, hermana, no dice en Romanos 10:17 así pues que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermana, ¿qué es lo que nos va a aumentar a nosotros la fe? Seguirnos, ¿qué cosa? Llenándonos de esta palabra, de la palabra de Dios. Eso es lo que va a aumentar más nuestra fe y no acercarnos a Dios con duda. Podemos orar, podemos clamar, podemos rogar, podemos pedir, hermanas, pero si estamos dudando y si no le agregamos por lo menos ni un tantito de ese ingrediente especial que nos dice la Biblia, que es la fe, hermana, ¿cómo va a actuar Dios? No puede, hermana. No hubo necesidad que Jesús se gire, se voltee y hable y tenga una conversación y luego sea sanada. No, era lo que ella creía, en lo que ella confiaba. Y por eso ella, hermana, fue sanada. Y Jesús reconoce eso, hermana, reconoce eso importante. Dice, hija, tu fe te ha salvado. Jesús no le dijo, hija, porque has venido aquí en medio de la multitud, es que has sido sanada. Él no le dijo, hija, porque tocaste mi manto, has sido sanada. No, tu fe, porque creíste, porque confiaste, porque sabías que yo lo podía hacer. Ve en paz, hermana. Eso, hermana, y eso es lo que nosotros tenemos, hermana, después de que Dios responde nuestras oraciones. Justamente eso, hermana, tenemos paz, gozo, tranquilidad, alegría, hermana. Eso es lo que Dios quiere para cada una de nosotras, hermana. Podemos decir, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Esta mujer, hermana, podemos hablar mucho más de ella, de su condición,
por ejemplo, brevemente, de su condición, hermana, con flujo de sangre, hermana. Si nos vamos al tema del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levítico 15, 25 al 17, ahí hablan las leyes, ¿no? Y acerca de la mujer cuando estaba, en este caso, en su periodo de menstruación, ¿verdad? Y cómo era llamada solamente por esos 7 días que ella necesitaba estar, ¿verdad? Que toda mujer está con su periodo, ¿verdad? Pero cómo era llamada, dice inmunda, hermana, y solamente por su periodo nada más, hermana, que era un tiempo nada más. Pero ahora esta mujer eran 12 años, hermana, 12 años, imagínate, y no solamente era llamada inmunda, sino que por esta misma razón, hermana, ella ni siquiera podría entrar al templo para adorar a Dios. Tampoco ella no podía acercarse, hermana, a las otras personas. Y es más, en este capítulo de Levítico 15, 25 al 27 y también versículos anteriores, hermana, nos dice también que aún donde ella se sentaba era llamado inmundo. Lo que ella tocaba, todo, hermana, era llamado inmundo. Esas eran sus leyes, hermana. Y por eso es que ella, ¿verdad? Quería ser sanada. Buscaba médicos, no pudo hallar. Pero, hermana, llegó Cristo Jesús a su vida, hermana. Y por eso ella dijo, si tan solo tocare, si tan solamente tocare el borde de su manto. Esa expresión, hermana, es fe. Si tan solamente, hermana, nosotros creyéramos en Él verdaderamente como Él quiere que nosotros creamos, imagínate cuántas cosas, hermana, Dios no haría por nosotras, hermana. Imagínate nomás, si tan solamente a veces sí nos acercamos a Él, hermana, con nuestros labios, pero como Él mismo lo dijo en su palabra, pero su corazón está lejos de mí, hermana. Entonces, en este devocional, hermana, es, Señor, ayúdame a tener fe, a creerte, a confiar y a saber, porque justamente eso es, hermana, un sinónimo de fe. Dice aquí, fe es creer, es confiar, es tener convicción, hermana. ¿Y qué significa esto? Estar convencida que así es y que eso no va a cambiar, hermana, que así es, hermana. Y un punto más y un detalle más, por ejemplo, dice allí que Pedro le dice, ¿no ves, maestro, que la multitud te aprieta y oprime? Hermana, la gente estaba ahí no porque tenía fe en él como esta mujer. ¿Quién fue sanada? ¿Quién fue curada, hermana? Fue esta mujer. Hermana, muchos pueden acercarse a Dios, pero sin fe. Y dice aquí, la multitud lo apretaba. Muchos de ellos, hermanas, solamente iban como simpatizantes. Ah, escuché que Jesús hizo esto, entonces voy, hermana. Y dice, ni creían en Jesús tampoco, solamente le seguían, ¿verdad? ¿Por qué? Tal vez por popularidad, hermana, pero no de corazón, hermana. Pero la mujer, recuerda, se acercó con fe, creyendo que él podía hacerlo. Y algo extra, hermanas, que antes de terminar, a él, por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos es mi capítulo favorito, hermana. Llegué a mi iglesia cuando tenía 10 años, comencé a ser fiel como desde mis 14 años, hermana. Y recuerdo un día que leyeron este capítulo, hermana, y desde ahí está en mi corazón, en mi mente. Hermana, tal vez, creo yo, nunca he contado al año, pero más o menos creo yo que leo unas 25 veces el mismo capítulo al año. Hermanas, es tan hermoso este capítulo y tal vez más adelante pueda una enseñanza de estas, hermanas. Dios te bendiga y acerquémonos a Dios, hermana, con fe, confiadamente en Él, hermana. Dios te bendiga.